Vamos a compartir pantalla. Bien, esta es la continuación de la temática que abordamos la clase anterior en cuanto a la mujer en el Antiguo Testamento. Y les decía que no solamente en el Antiguo Testamento, sino en toda la cultura, digamos, israelita y mesopotámica, y Egipto, y Ugarit. Entonces, todas las culturas subyacentes y adyacentes tienen unas maneras de ver a la mujer que infortunadamente no es la más adecuada para ella, ¿ya? Porque si nosotros vamos a ver, y tenemos que ser honestos, tenemos que decir que por la visión patriarcalista que tiene el texto bíblico heterotestamentario, no, los textos de la Biblia no son, digamos, los mejores aliados en cuanto a la emancipación de la mujer en todas las áreas. No lo son, realmente tenemos que decir eso y entender que si bien hay algunas mujeres, sobre todo en algunas épocas de Israel, por ejemplo, como en la época de los jueces, que si bien hay algunas mujeres que marcan un hito en cuanto a influencia económica, social y en otras áreas, incluso política o militar, como el caso de Débora, esas son excepciones, pero que la regla general es, infortunadamente, una mujer que está subyugada a su esposo, primero, cuando es una niña y está en su casa su papá. Segundo, a su esposo cuando se casa y si este llega a morir, ella entonces nuevamente entra bajo la tutela de un hombre, ¿correcto? Pero no, digamos, por sí sola, no va a contar porque se considera que no tiene los criterios. Y obviamente, si vamos a ser honestos, tendríamos que decir, en ese tiempo, claro que no los tiene. ¿Por qué? Porque la mujer no era educada. Una mujer, ¿para qué estudia? Si una mujer lo que tiene que hacer es crear hijos y hacerse cargo de la casa, y para hacerse cargo de la casa no necesita esa persona, eh, no necesita estar o tener una educación, digamos, formal. Con lo que aprenda de su mamá y con lo que aprenda culturalmente es más que suficiente, ¿ya? Entonces, ese es el aspecto. Porque en el Antiguo Testamento, la tarea más importante de la mujer, como les había comentado, es parir hijos. Ahí, si una mujer no puede parir hijos en el Antiguo Testamento y en toda Mesopotamia, como les estoy comentando, pues está perdiendo, digamos, como su horizonte, no está pudiendo llevar adelante su verdadero objetivo, propósito de la vida, ¿ya? Entonces, esto es bastante fuerte. La mujer es propiedad del varón a tal punto que puede disponer de ella. Un varón puede incluso vender. Había dos aspectos interesantes que ahora le comentaré de ellos. Uno es el mojar, que el mojar es la dote que se le da a un padre de familia por su esposa, por su niña que se va a casar. Pero hay otra actividad que es cuando el papá literalmente puede vender a su hija, puede venderla a otra persona porque necesita un dinero, ¿cierto? Lo que sí, eso sí se hace una salvedad interesante, es que no debía ser vendida a un extranjero. Pero entonces es un aspecto bastante fuerte esta parte. ¿Listo? Hablamos un poquitico de las concubinas y dijimos que sí, efectivamente se habla de concubinas para muchos hombres. Por ejemplo, en el caso de los patriarcas, tienen sus concubinas. Una cosa es la mujer, digamos, titular, pero otra cosa muy diferente es la concubina, ¿correcto? No tienen los mismos derechos. La titular siempre va a gozar de muchos privilegios, y si hay otras mujeres, deberían, digamos, como disfrutar de los mismos privilegios, pero cuando se habla de la concubina, estas personas tienen otras, digamos, condiciones, otras condiciones, y realmente no valen mucho. Nosotros recordamos la famosa concubina del levita de Jueces 19. ¿Recuerdan ustedes? Que es una mujer que es la concubina, no es la esposa, le es infiel al marido y ella se va para la casa de su papá. Él va y quiere irla a traer nuevamente, pero recordemos que hay una cosa bastante lamentable porque la violan. ¿Se acuerdan que la violan?
y luego el levita la parte en 12 pedazos diferentes. Esos 12 pedazos los distribuye por Israel, mejor dicho, una mujer que le fue realmente muy mal en la vida, lo distribuye en Israel y posteriormente eh, se forma una guerra. Eso está en el libro de Jueces 19, 20 más o menos, y se está contando la historia de esta persona. Eh, si una esposa, como mujer, la esposa formal, no tiene privilegios, mucho menos la concubina. eh, eh, es una persona que definitivamente todo lo que recibe, lo recibe, mejor dicho, confórmese porque eso ya es mucho, lo que está recibiendo, aunque sea muy poquito. Para ella ya es mucho porque no tiene, reitero, los privilegios de una esposa como tal. Ah, y claro, ¿por qué se daba en gran medida lo de las concubinas? Porque si la mujer era estéril, la esposa titular, ella tenía que darle, proporcionarle una concubina al esposo. O así no fuera, si ella estaba en la decisión de proveerle a su esposo una concubina, se lo daba. El caso, por ejemplo, de Raquel y Lea, que cada una le da sus concubinas a Jacob y de ahí es donde surge el pueblo de Israel. ¿Listo? Muy bien. Uh, finalmente les comentaba que el Talmud va a fijar el número de 4 mujeres para una persona en particular y para un rey en 18. Eso se daba, e incluso también en la actualidad se da, por ejemplo, entre los árabes, de que puede tener, y algunas comunidades africanas, de que pueden tener una esposa o 2 o 3, siempre y cuando tenga cómo alimentarlas, cómo mantenerlas económicamente. ¿Ya? Entonces, eso es como el asunto. Obviamente, cuando hay varias esposas en una casa, pues eso no va a ser gratificante. Ahí vemos el caso, por ejemplo, de Ana y Penina, que están siendo rivales. Y obviamente Ana no puede tener un hijo, mientras que Penina sí tiene y la mira de manera despreciativa, peyorativa, y hay una discusión permanente entre ellas, ¿no? Hasta cuando finalmente Ana es milagrosamente pues embarazada. Eh, Alexandra, ¿levantaste la mano? Sí, una pregunta. Por ejemplo, en el Oriente hay esas tradiciones que se casan con niñas. Sí. La verdad es que en Israel, por ejemplo, la Virgen María, ella cuando es, digamos, fecundada por el Espíritu Santo de acuerdo a la doctrina cristiana, ella debe ser una niña. Ella tiene que ser una niña por ahí de 13 o 14 años. En esas comunidades se casan muy temprano porque la expectativa de vida no es larga. La expectativa de vida en ese momento es más o menos 40, 45, 50 años en casi todos los grupos étnicos, porque, porque la vida es muy dura, es muy difícil, no hay, digamos, una medicina tan adecuada, las condiciones climáticas y las condiciones de vida son muy fuertes. La gente no vive mucho. Eso de que la Biblia hable de los famosos personajes longevos de Génesis 5, esas cifras son hipérboles, la verdad. Eso es respondiendo a un mito que hay, que es el mito de los reyes longevos. Pero si vamos a comparar la longevidad de antes con la de ahora, pues la longevidad anteriormente es muchísimo más corta que la de nosotros. Cuando hablo de la de antes, estoy hablando antes de Cristo y claro, después de Cristo también, toda la Edad Media y todo este asunto. Porque alguien dirá, pero no, porque mis abuelos vivieron 100 años, 200, 110 años, 190, etcétera, y ahora no. Digamos que ha habido como un pequeño mejoramiento de la calidad de vida y eso repercute directamente en la longevidad. Pero no significa que la gente de antes realmente viviera mucho más tiempo que nosotros, no. La expectativa de vida, recuerde que le digo, por ahí es 40, 45, 50 años, ¿ya? Entonces, desde esa perspectiva, obviamente, ellos se tienen que casar muy jóvenes para que puedan
digamos, como alcanzar a procrear y dentro de lo posible, muchos niños. Les decía que entre los judíos ortodoxos, las mujeres tienen entre 14, entre 10, 15, 20 hijos cada una. Ya, en la actualidad estoy hablando. Ahora mire cómo sería en la antigüedad. Y obviamente pues tienen que iniciar muy jóvenes en ese proceso, porque también por otro lado, eso es una creencia que hay en la manera en que, en que se hace en una nación fuerte. Digamos que en la actualidad, no sé si ustedes sepan, pero una de los derroteros de la comunidad judía es recuperar los 10 millones de judíos que mató Hitler en el Holocausto. Ellos tienen eso como tendencia y por eso ellos tienen muchos hijos. Y desde esa perspectiva, por eso los hasídicos tienen muchos hijos, porque necesitamos recuperar la población que hemos perdido, ¿ya? Entonces, eso. De hecho, también esto que les acabo de decir, no solamente es de los judíos, esto también es de los grupos, de los árabes. ¿Sabían ustedes? La yihad musulmana, que es que la guerra santa de los musulmanes, tiene varios frentes. Tiene un frente militar que ese cada vez va decayendo un poco más, que eran esa gente que se inmolaban y todo ese asunto. La yihad musulmana en el aspecto militar. Pero tiene un aspecto también la yihad económico y tiene un aspecto que es bastante curioso, que es este que les acabo de mencionar, de los judíos, que también lo tienen los árabes. Y es que ellos finalmente van a ganar la guerra santa. Yihad es la guerra santa de musulmana. Ellos van a ganar la guerra santa. ¿Sabe cómo lo van a hacer? Ya plantearon, sin inmolarnos y sin disparar un tiro. Vamos a trabajar ahora la yihad musulmana con base en dos aspectos: el económico, es decir, inundar de dinero árabe el mundo, y dos, bien curioso, teniendo hijos. Y lo están logrando de esa manera, conquistando Europa teniendo hijos, porque si usted se da cuenta, el promedio de hijos de una comunidad, digamos, o una familia europea, es de 1.5 hijos por familia, 1.5, mientras que la constante de una pareja cuyo integrante es musulmán o ambos son musulmanes es de 8 hijos por pareja, 8 hijos. Eso significa que en el 2030, 2040, por ejemplo, la Alemania que nosotros conocemos ya no será la misma, y la Europa que nosotros conocemos será más, más musulmana, y lo están haciendo de esa manera. Entonces, los musulmanes van migrando y se están casando con mujeres, por ejemplo, alemanas, españolas, francesas, italianas. ¿Y qué pasa? Ellos están teniendo, porque la costumbre de ellos es engendrar muchos hijos, pero los hijos que van a engendrar con una mujer alemana no van a abrazar el cristianismo como religión, jamás, jamás, aunque la religión alemana, la religión de Alemania es el cristianismo evangélico, ¿correcto? Ellos van a terminar siendo musulmanes, y así, entonces fíjese, una pareja de alemanes que tiene 1.5 hijos, frente a una pareja cuyo esposo es musulmán, que tienen 8 hijos. Entonces, el asunto es bastante complejo. Realmente, así como van, sí van a conquistar Europa. Y la idea de ellos es conquistar Europa, luego obviamente Norteamérica, y bajar a Latinoamérica conquistando de esa manera. Y lo están logrando. Entonces, para eso se necesitan mujeres muy jóvenes, ¿correcto? Que puedan parir, dar a luz mucho más hijos, que sean mujeres más fuertes para eso. Claro que eso obviamente es una aberración, ¿no? Le estoy hablando de la justificación que ellos tienen para hacerlo, pero eso es una aberración. Obviamente ver un señor de 40, 50, 60 años casado con una niñita de 10, 11, 12 años. Es bastante lamentable, ¿no? Sí. Sí, solamente un dato que, por ejemplo, aquí yo nunca he visto casi un musulmán casado con una suiza. Están casados con, bueno, con su misma gente, ¿no? Tienen muchos hijos, sí. Sí. Obviamente esto no es la generalidad. Yo me adelanto muchos años porque es lo que, no sé, bueno, les recomiendo que vean algunos artículos en cuanto a esto es porque me leí algunos artículos que di una charla sobre la yihad musulmana y me leí algunos libros para eso. Y
digamos, lo que les acabo de decir es lo que se tiene proyectado, reitero, más o menos en el 2030, 2040, 2050, ya esos países no serán lo que son en este momento. Ah, claro. Ujú. Países, para países europeos. Y que si bien obviamente en este momento no es la generalidad, es lo que ellos tienen proyectado. Y lo que efectivamente está pasando, obviamente, vamos viendo cómo eh, bueno, son, digamos, europeas, pero que están solas y son mujeres exitosas, profesionales, digamos que lo único que les falta, según ellas, pues, digamos, es como tener una pareja, pero algunas de ellas en este momento, reitero, se están casando con ellos y esa práctica se va a extender mucho más. Esa práctica se va a extender mucho más. Ahora, por otro lado, recordemos lo que les acabo de decir, que los musulmanes, al igual que los judíos en ese momento, los musulmanes en la actualidad sí pueden tener varias mujeres, siempre y cuando, reitero, eh, um, tengan como alimentarlas a todas, sostenerlas. Entonces, eso se está dando y cada vez más va a ser más normal esas uniones entre ellos, cada vez más, porque es, reitero, una manera en que ellos van a conquistar el mundo. Recordemos que, por otro lado, también hay algo que es bien interesante, no sé si ustedes han visto ese fenómeno, pero una mujer, por ejemplo, cuando más educada sea, es decir, que te haya tenido la posibilidad de estudiar y de prepararse, de tener una carrera profesional, de tener su propio negocio, estas mujeres por lo general se casan mucho más tarde. De hecho, ustedes que están en Europa me pueden decir más o menos a qué edad se casa más o menos una europea, ¿ya? A diferencia de, por ejemplo, en un campo, ya sea de cualquier lugar de Latinoamérica y de Colombia, las mujeres de los campos por lo general se casan muy rápidamente. Es muy fácil ver una mujer de 15, 16, 17 años ya con hijos o con su pareja, ¿ya? Entonces, eso también es una constante que hay, ¿no? Es una constante que hay. Entre menos educación haya en un país, las mujeres se embarazan más rápidamente. Cuando hay más nivel educativo, las mujeres esperan mucho más tiempo para tener sus hijos. De hecho, una gran práctica que se tiene es congelar los óvulos, como nosotros sabemos, recuerden ustedes, para que estas mujeres, como el reloj biológico ya les va caminando, así les camine, pues ahí tengo mis óvulos y cuando decida tener hijos, pues sencillamente lo insemino, muchas, incluso con un papá que ni siquiera conocen. Sencillamente van a un banco de semen y dicen, quiero este, ¿ya? Y mandan a inseminar su óvulo. Bueno, son aspectos que están ahí. ¿Listo? Muy bien, muy bien. Preguntas. Aquí hay... Entonces, cuando Sí. dice la palabra que, por ejemplo, dice, ahorita no me viene una, dice, caminó con Dios tantos años y tuvo estos hijos. O sea que no vivieron todos esos años. Sí, porque uno decía, wow, 400 años, 300. No sé, Eh, no sé si, ah, sí, cuéntame. no sé si me entendió. Por ejemplo, por ponerle un ejemplo de, bueno, de toda la genealogía del Antiguo Testamento de aquellos hombres, dice, caminó, por ejemplo, Noé tantos años y tuvo después a este hijo. O sea que ellos no vivieron todos esos años que ahí dice. Realmente no. Bueno, Ah, ok. hay, vean, las, las genealogías en la Biblia, las Ujú. genealogías en la Biblia tienen, las genealogías en la Biblia tienen, son de dos clases. Hay unas que son lineales y hay otras que son verticales. Ojo, las genealogías en la Biblia son de dos clases. Las genealogías en la Biblia no son lo que son las genealogías para nosotros, no les importa. No, las genealogías en la Biblia no pretenden mostrar quién es padre, hijo, nieto y bisnieto, no. En las genealogías, por ejemplo, de Jesucristo faltan un poco de personas, ¿ya? Las genealogías en la Biblia, las verticales, intentan justificar o dar argumentos de que una persona sí tiene la capacidad
o la autorización para ocupar un cargo, ya sea de monarca, de sacerdote o de escriba, ¿ya? Y entonces, mire que mi familia ha sido siempre eso y por lo tanto yo también puedo acceder a eso. Entonces, las verticales intentan, digamos, demostrar que una persona tiene acceso a cierta dignidad, ¿no? Y esas son las verticales. Y las lineales, ojo lo que pretenden. Las genealogías lineales pretenden explicar qué pasó entre dos grandes eventos. ¿Qué pasó? En este caso de Génesis 5, que es la que están mencionando, intenta explicar lo que pasó entre la creación y el diluvio. Pero obviamente nadie sabe cuántas personas vivieron ahí, ni cuáles personas, ni cuánto tiempo vivieron. Entonces se echa mano, el ser humano siempre ha intentado saber quién vivió allá en esas épocas, pero eso es muy complicado. Hay un mito que se llama, usted lo puede, yo creo que en internet está, hay un mito que se llama los reyes longevos, los reyes sumerios longevos. Eran reyes de Sumer que habían vivido más o menos unos, el más jovencito 18.000 años, 24.000 años, 36.000 años, 64.000 años habían vivido esos reyes longevos. ¿Listo? Entonces, el texto bíblico toma de ese mito sumerio y lo basea en Génesis 5, diciendo, bueno, nosotros también necesitamos saber quién vivió entre la creación y el diluvio, pero no sabemos. Entonces empiezan a colocar una serie de personajes de los cuales se tiene algunas noticias y se les colocan X cantidad de años a sus personajes, intentando dar por lo menos una fecha, digamos, entre el diluvio, entre la creación y el diluvio. ¿Cuánto tiempo hay entre esos dos eventos? Nadie sabe, realmente nadie sabe. Los judíos que manejan una interpretación literalista del texto bíblico van a decir... Ayer se fueron todas, ¿cierto, Ana? Van a decir que son más o menos, que en esta época vamos en 5.781 años, ¿correcto? Y ellos se atreven a colocar fechas, no me atrevería a colocar fechas, tampoco creo en una interpretación literalista de Génesis del 1 al 11. Entonces, ellos lo que pretenden es eso, pero pensar que, por ejemplo, Adán sí realmente tuvo, digamos, una relación con Enosh, por ejemplo, y que tomaron tinto y que se charlaron y todo ese asunto, no, realmente no. Ni siquiera, todo esto que le estoy diciendo obviamente suena a herejía y entiendo, pero ni siquiera esos personajes se conocieron entre ellos. Aunque la Biblia dice, y engendró Adán a Sed, y Sed engendró a Enosh, etcétera, etcétera. Perdón, pero si la Biblia dice engendró, si lo que pasa es que el término que está ahí es el término Toledot, ¿no? Y realmente no es tanto que hable de padre e hijo como tal, porque no es tanto así, es sencillamente, digamos, como los miembros de una misma especie. Es a eso como a lo que se refiere. Esto es otra postura que hay, obviamente, para tratar de explicar las genealogías en la Biblia, ¿no? Una postura sería digamos, lo literal y otra postura sería esta que estoy mencionando acá, que es la postura de las genealogías lineales y verticales. Entonces, realmente no, esos personajes no vivieron tanto tiempo, porque reitero, las condiciones de vida de ese momento no son tan favorables para el ser humano como estas de acá, ¿ya? En la actualidad, la sociedad más longeva que hay es la japonesa. Y bueno, nosotros sabemos, digamos, que es una sociedad con unos niveles de vida, unos estándares de vida muy elevados, creo que, pues, y por eso han logrado la longevidad. Y en Japón es no es raro ver personas de más de 100 años, pero es una comunidad, digamos, en la actualidad que, como le comento, es la más longeva, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta todos esos aspectos. En cuanto al matrimonio de una mujer, había una cosa que se llamaba la famosa dote. Y aquí hay una diferencia entre lo que es dote y lo que sería que el dote en el hebreo es el término mojar. Y
Hay otro aspecto en el cual el padre sí puede vender a su hija, literalmente por precio. Leamos, por favor, Éxodo 21, del 7 al 11. Alguien que lo lea, por favor, si podemos, si me pueden colaborar. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Hecho 21, 7, 11, pastor. Sí. Dice, cuando un hombre venda a su hija como esclava, ella no saldrá libre al cabo de los 6 años, como en el caso de los hombres. Si ella no satisface a su amo, él deberá permitir que la vuelvan a comprar, pero tendrá prohibido venderla a cualquier extranjero, ya que fue el amo quien no cumplió el contrato con ella. Sin embargo, si el amo la entrega como esposa a su hijo, ya no podrá tratarla como esclava, sino como a una hija. Ahora bien, si un hombre ya está casado con una esclava, pero además se casa con otra mujer, este no deberá descuidar los derechos de la primera esposa en cuanto al alimento y al vestido y a la intimidad sexual. Si no cumple alguna de estas 3 obligaciones, ella quedará libre sin tener que pagar nada. Muy bien, fíjese que aquí literalmente dice, bien curioso, cuando alguien venda a su hija como sierva, o sea, era una situación un poco fuerte. Aquí hay 2 aspectos de lo que le estoy hablando. Uno es el aspecto de la dote, del mojar, del cual se habla en el Antiguo Testamento. Y otro muy diferente es cuando un hombre, un papá, podría vender a su hija. De hecho, o sea, si lo haría, obviamente no es porque quisiera, sino que por lo general estaba endeudado y la ley decía, pues sencillamente si una persona no podía pagar deudas, se vendía como esclavo. En la actualidad le quitan todo lo que tiene. En ese momento él mismo se debía vender como esclavo o los hijos de él, ¿correcto? Si no alcanzaba con los hijos, pues él tenía que venderse como tal. La dote era una cosa que se le exigía a las personas, digamos a un hombre cuando va a desposar a una mujer. ¿Por qué la razón de la dote? Porque la mujer es una fuerza laboral de su casa que va a ser perdida. Es decir, la mujer trabaja en su casa, ayuda con los quehaceres, con las tareas, ayuda con los oficios, ayuda con las cosechas y todo lo que puede hacer una mujer, ¿correcto? La mujer no podía comprar ni vender ni nada de eso, pero sí tenía que trabajar. La mujer no podía poseer herencia, pero sí tenía que trabajar, ¿correcto? Entonces, al llevarse una mujer de la casa para hacerla la esposa de alguien, pues es digamos, un recurso humano que se va a perder, es una obra de mano que se va a perder. Entonces era como una especie de indemnización que el papá le exigía al futuro esposo de ella. Ahora, esa indemnización no siempre era en dinero, a veces era en trabajo, como es el caso de Jacob, que trabaja 7 años por Raquel, le dan a Lea por esposa y luego termina trabajando otros 7 años por la que él quería, que era Raquel. Entonces trabaja 7 años por cada una de sus esposas. O el caso, por ejemplo, de Saúl, que le dice a David, ¿recuerdan ustedes qué fue lo que le exigió como dote para entregarle su hija en matrimonio? Algo bien curioso. ¿Se acuerdan de ese evento? Le exigió el prepucio de 100 filisteos. Es decir, para quitarles el prepucio tenía que matarlos y quitarles el prepucio, que es la parte que cubre el glande, el pene, y entregarle los 100 prepucios. Y recordemos que David fue y mató 200. Él le había pedido 100 y le dijo, le voy a llevar 200. Entonces, no siempre la dote, reitero, es en dinero, aunque la mayoría de veces sí. A veces es en trabajo, a veces, como le comento, esto de los prepucios, o también de animales. Entonces le entrega X cantidad de vacas o de ovejas, ¿ya? Y tome, llévese a mi hija, ¿ya? En la actualidad eso también está vigente. Tengo un estudiante que está en África, él es español, pero está en África,
y él me comenta, se acabó de casar con una chica africana, pues es blanco, y se acabó de casar con una chica africana, y en África, donde él está, exigen todavía, digamos, una dote. Él tuvo que pagar una dote por la muchacha con la cual se casó. Dote que él me comenta que se la colocaron muy alta porque ellos en África piensan que obviamente por ser un blanco está nadando en dinero, por ser un blanco europeo, y entonces le colocaron una dote muy elevada y él se levantó de la mesa y dijo, no, yo no puedo pagar eso y eso no es injusto. Entonces cuando vieron que él se estaba levantando y se estaba yendo, no, 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 venga, dialoguemos, etcétera. Bueno, se pone a contarme algunos aspectos de eso. Muy bien. Por otra parte, el adulterio se valora de una forma distinta cuando lo comete un hombre que cuando lo comete una mujer. ¿Ya? De hecho, el hombre en sí no comete adulterio. La que comete adulterio es la mujer. Mire, leamos algunos textos de esos. Génesis 38, 24. Estamos hablando de una teología de la mujer en el Antiguo Testamento, ¿no? Génesis 38, 24. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar, tu nuera, ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Entonces Judá dijo, sáquenla y quémenla. ¿Recuerdan lo que está pasando en este episodio? ¿Cierto? Esto que les acabo de leer. Judá tiene varios hijos, 3 hijos, ¿cierto? Y resulta que Tamar se casó con el primer hijo, pero resulta que ese hijo murió, ¿cierto? Y la ley del levirato en Israel dice que cuando un hombre muere y no deja descendencia, el hermano de ese hombre tiene que casarse con su mujer y el primer hijo de esa relación será llamado hijo del hermano que murió. Entonces, Judá, haciendo cumplimiento de esa ley, le da su segundo hijo a Tamar. Pero resulta que cuando Onán, se llamaba el segundo hijo, cuando Onán iba a eyacular en el momento de la relación sexual, él decía, este hijo no va a ser mío, entonces yo por qué voy a hacer eso. Y él sacaba el pene y eyaculaba afuera. Y entonces ella no quedaba embarazada. Y dice la Biblia que al Señor no le gustó eso y le quitó la vida a Onán. ¿Ya? Entonces el tercer hijo estaba muy pequeño. Y este personaje le dijo a ella que fuera y se estuviera allá en la casa de los papás mientras que el tercer hijo crecía y se lo daba a ella en matrimonio. Pero Judá dijo, no, esta señora, ¿qué le pasa? Está como maldita y yo le voy a dar mi tercer hijo, entonces también se va a morir y entonces me quedo sin hijos. Y él se estaba haciendo como el tontín. Y este personaje, Judá, fue a esquilar ovejas, a quitarle la oveja a las lanas, y alguien le dijo a Tamar que él estaba esquilando. Ella se vistió de prostituta, ¿cierto? Y se disfrazó que él no la conociera y le dijo, bueno, entonces él también había enviudado, Judá, y obviamente pues tenía necesidad de relaciones sexuales y entonces la conquistó y le dijo, mire, la verdad es que no tengo plata, le dijo, pero pues dígame qué quiere y yo le doy eso mientras que le mando la plata. En fin, tan curiosa la situación que tiene sexo con Tamar, Judá, y ella queda embarazada. Luego se dan cuenta de que ella está embarazada y resulta que Tamar le llegan con la noticia a Judá y Judá dice, sáquenla y quémenla. Ojo, ¿con quién tuvo sexo Judá? ¿Con quién tuvo sexo Judá? Con Tamar. Y Tamar queda embarazada y la orden de Judá es que ella tiene que ser quemada. Pero tuvo sexo con él mismo. Claro, recordamos nosotros que después él se entera, ella le dice, a ver, el hombre que es el papá de este niño es aquel del que yo tengo estos 3 artículos, el cordón, el sello y el báculo, y él dijo, esos son los míos, y finalmente dice, no la volvió a conocer más, etcétera, etcétera. Pero aquí lo curioso es que el suegro, ojo, Judá es el suegro de Tamar, y tiene la potestad de decirle, sáquenla y quémenla, porque ella había supuestamente adulterado, cuando él mismo era el que no le había querido dar a su hijo, a su tercer hijo, a ella como hombre de matrimonio. ¿Me hago entender en lo que le estoy diciendo? Entonces, la mujer comete adulterio, el hombre no. El hombre
no comete adulterio contra su matrimonio cuando tiene relaciones extramatrimoniales. En la Biblia no es así. Curiosamente, estoy hablando del Antiguo Testamento, ¿no? Muy bien, les había comentado también que la mujer se cuenta entre las propiedades del hombre, Éxodo 20:17, que es un texto que tiene una redacción posexílica. Ojo, no todos los mandamientos fueron redactados en la época de Moisés, no. Por ejemplo, este texto que habla de no codiciarás la mujer, ni la casa, ni el buey, ni el asno, ni los siervos de tu prójimo, eso es posexílico, ¿ya? Y sobre todo en el posexilio es cuando más se va a infravalorar a la mujer, en el posexilio. ¿Por qué en el posexilio? Le alcancé, creo que a decir algo, la clase anterior, que después de este tema, el tema que vamos a ver es el de la diosa Ashera, el de la diosa Ashera. La diosa Ashera es la que se le considera que era la esposa de Dios. Y cuando finalmente se dice, no, Dios de ninguna manera tiene esposa, y tratan de corregir eso. Y esa proscripción del culto a la diosa Ashera en el texto bíblico es lo que hace que en gran medida la mujer sea subvalorada y que se le intente minimizar el rol femenino en el texto bíblico heterotestamentario. Porque la diosa Ashera, femenina, mujer femenina. Entonces hay como una especie de, digamos, de asociación con esa diosa y con la mujer. Y la resultante es esta. Les decía que al dar a luz una niña, la mujer quedaba mucho más tiempo impura que cuando se daba a luz un niño. Leamos algunos versículos de Levítico 12. Mire lo que dice. Habló el Señor a Moisés y le dijo, habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé a luz un hijo varón quedará impura durante 7 días, como en los días de su menstruación será impura. Al 8º día se circuncidará al niño, pero ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta que se cumplan los días de su purificación. Ojo, si da a luz una niña, versículo 5, quedará impura durante 2 semanas conforme a su separación. Es el doble de tiempo. Y 66 días estará purificándose de su sangre. O sea, la mujer está estigmatizada tremendamente desde el mismo momento de su nacimiento. Si la que nace es una niña, serán 2 meses, más de 2 meses impura, ¿correcto? Si es un niño, solamente serán 30 días. Desde ese mismo momento del nacimiento está la situación. Versículo 6, cuando los días de su purificación se cumplan, ya sea por un hijo o por una hija, llevará el sacerdote un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión. El sacerdote los ofrecerá delante del Señor y hará expiación por ella. Así quedará limpia del flujo de su sangre. Está la ley para que la que da a luz un hijo o una hija, y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas y 2 palominos, uno para el holocausto y otro para expiación. El sacerdote hará expiación por ella y quedará limpia. Aquí hay otro aspecto adicional. Ella lo único que podía hacer era llevar la ofrenda y era el sacerdote el que hacía expiación por ella. Ella no podía tomar parte en ese proceso de holocausto, mientras que el hombre sí podía tomar parte en el holocausto de ellos. ¿Listo? Ahí está. Mire lo que le estoy diciendo. Es el sacerdote el que debe presentar el sacrificio por ella. No puede ser ella misma de ninguna manera porque es mujer. ¿Cómo se le ocurre que una mujer va a presentar un sacrificio? Mientras que el varón sí puede hacerlo él mismo, o al menos podía participar activamente en la ofrenda, es decir, y podía hacer algunas cosas en la presentación de la ofrenda, no solamente llevar el animal y decirle al sacerdote, aquí estoy. No, porque presentar una ofrenda era un poco complicada, había que matar el animal, desangrarlo, abrirlo, sacarle las partes grasas, todo eso era un trabajo muy arduo. Entonces los hombres tenían participación en eso, mientras que la mujer de ninguna manera podía hacerlo. ¿Listo? Entonces, por eso en el Antiguo Testamento no hay pasajes que hablen de sacrificios que sean presentados autónomamente por mujeres. Por ejemplo, el texto de 1 Samuel 1, 3 al 5, que es el texto de Elcana, ¿se acuerdan ustedes Elcana?
que era el hijo, que era el esposo de Ana, recordarán ustedes, era él el que les daba esas partes a ellas. Pero de ninguna manera una mujer podía presentar autónomamente un sacrificio. Ahora, ¿qué pasa con textos como, por ejemplo, el Proverbios 31 del 10 en adelante, en el cual se habla de actividades autónomas de las mujeres? Cuidado, esos textos tienen una característica muy importante. Cuando uno lee Proverbios 31, es algo bien interesante porque habla de las famosas mujeres virtuosas, las mujeres hayal. En el hebreo el término para virtud es hayal, y se les dice las mujeres virtuosas. Ahí se describe una mujer que no era una mujer normal en Israel, porque la misma sociedad le había impedido hacer cosas que aquí se le proponen. Por ejemplo, mire lo que dice acá. Voy a leer desde el versículo 10. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Su valor sobrepasa largamente al de las piedras preciosas. El corazón de su marido confía en ella, si no carecerá de ganancias, de ella recibe el bien y no el mal todos los días. Aquí, hablando de todo lo que yo le he hablado y le he mostrado con el texto bíblico, por ejemplo, este texto no va ahí. Reitero, hagamos una comparación de esto que estoy leyendo con lo que le he hablado hasta ahora a la mujer. Por ejemplo, lo que dice acá, su valor sobrepasa largamente al de las piedras preciosas. Falso, falso. Si la mujer era cambiada por vacas y ovejas, si la mujer era vendida como esclava por su papá, ¿qué va a sobrepasar el valor de las piedras preciosas? Ojo con eso. Por otro lado dice, bueno, ella busca lana y lino y trabaja gustosamente con sus manos, eso sí era verídico. Es como la nave de mercader que trae su pan desde lejos. Complicado. Complicado porque la mujer no podía comercializar. Una mujer no podía comprar ni vender nada, porque ella no tiene el criterio suficiente para comprar. ¿Usted cómo se le ocurre? Si una mujer, en algunos casos en el Antiguo Testamento se dio que algunas mujeres heredaron, pero esos son casos contados, porque eran mujeres solas, heredaron X cosa. Esas mujeres no podían de ninguna manera, reitero, comercializar con nada. ¿Ya? Entonces aquí hay algo, ya te doy la palabra, aquí hay algo como bastante interesante. En cuanto a que es como nave de mercader que trae su pan de lejos. Siendo de noche se levanta para dar la comida a su familia, la ración a sus criadas, sí. Mire lo que dice en el versículo 16. Considera la heredad y la compra. No, no, la mujer no podía comprar. La mujer no podía vender, no podía comercializar. O sea que aquí está hablando en algunos aspectos de mujeres que realmente eran inexistentes en Israel, porque reitero, la misma cultura no se los había permitido. Por otro lado dice, se ciñe firmemente, bueno, considera la heredad y la compra y con sus propias manos planta la viña. Bueno, eso sí, de plantar la viña sí está. Se ciñe firmemente de cintura y fuerza sus brazos, y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios y su lámpara no se aplica de noche. ¿Cuáles negocios? Habría que ver algunos negocios, sí. Aplica sus manos a la rueca y sus dedos lo manejan el uso. Alarga su mano al pobre, sí. Extiende sus manos al menesteroso también. No teme por su familia cuando nieva, etcétera. Muy bien. Su marido es conocido en las puertas de la ciudad cuando se sienta con los ancianos del país. Teje telas y las vende y provee cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe lo por venir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. No, no, porque la mujer no era educada. La mujer no era reconocida por su sabiduría, salvo algunas excepciones que le he mencionado. Pero la generalidad es que la mujer se calla. No tiene por qué hablar. Cállese. ¿Ya? Entonces, ese es como el asunto. Considera la marcha de su casa y no come el pan de balde. Sí, eso sí. Sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. Eso como que no es tan así. Muchas mujeres han hecho el bien, pero tú sobrepasas a todas. Engañosa la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová será alabada. Permítame decirle, Roland, levantaste la mano. Tengo una pregunta, pastor. Es Eloy, perdón. Sí, Bueno, Roland. Sí. Adelante, Ronald. Vale. Pastor, entonces, ¿con qué fin escribieron esa contradicción en el texto bíblico? O sea, porque me parece algo como tan hipócrita de
no darle valor a la mujer, pero ya en otro texto bíblico ponerla sobre, vamos, por lo alto. ¿Con qué fin hacen eso? Se cree dos fines más o menos. Bueno, permítanme, les acabo de decir, y les dije que mujer virtuosa, que el término en hebreo para virtuosidad es hayal, hayal. Y curiosamente hayal es, ¿sabe qué significa hayal? El ejército israelí. Al ejército israelí se le denomina hayal. A la fuerza militar, a la fuerza aérea, naval, militar, infantería, etcétera, todos hayal. Es decir, que cuando se habla de una mujer virtuosa es una mujer militar, que en Israel es muy normal ver mujeres, niñas de 17, 18 años con su fusil al hombro. Eso es muy normal porque ellas tienen que prestar servicio militar. Pero en la actualidad, ya, este texto está hablando del Israel antiguo, que también significa, el término hayal, significa también riqueza, fortuna. Pero una mujer no era rica, no era adinerada, por lo que le estoy diciendo, la sociedad no le permitía tener cosas, tener propiedades. También significa fuerza, que bueno, eso sí la tiene, la mujer tiene una fuerza, no solamente física, pues es más débil que el hombre, pero sí tiene una fuerza más como moral, como ética, como del carácter, como de la decisión, son superiores a nosotros los hombres en ese sentido. También el término hayal significa vigor sexual, pero este vigor sexual ya ahorita lo trabajo con el texto de Cantares, que eso también es otra utopía ahí, ¿ya? Pero también significa, y el término hayal también significa dolor. Una madre tiene que soportar mucho dolor. En fin, pero entonces se plantea dos aspectos. Uno, que esta mujer de Proverbios 31 no es la mujer existente y que por eso se plantea mujer virtuosa. ¿Quién la hallará? Porque definitivamente no existe. Entonces, que es como la proyección de la mujer ideal, correcto, que todo digamos, que si yo la tuviera sería, me sentiría realizado como hombre por la mujer que tengo. Eso por un lado. Y por el otro lado, es la idea del hombre de descargar en la mujer cada vez más los compromisos económicos y laborales que él tiene por ser el hombre. Entonces, ¿cómo, en conclusión, como es una sociedad patriarcalista, cómo pongo a trabajar a esta mujer más para yo relajarme? Entonces se han planteado esos dos escenarios para decir, por eso se escribe Proverbios 31 del 10 en adelante a la mujer virtuosa, porque reitero, con todo esto que hemos venido dialogando con la mujer, este Proverbios 31 es una incoherencia, está en abierta contradicción con lo que se planteó anteriormente. Eloy, ¿vas a plantear algo? Sí, mi pastor. Tengo una inquietud y es con relación a la mujer Hashal, sí, la mujer virtuosa, que en estos tiempos acá en Colombia se le hace una celebración a la mujer, a las madres, sí, y se usa mucho ese término, se usa mucho el texto bíblico de Proverbios para darle una consideración muy especial a la madre, a su día, sí, a la mujer. Entonces mi inquietud reposa sobre si el texto bíblico dice o establece eso que acabamos de leer, ¿cómo es posible que en realidad no es así? Sí. ¿Cómo es posible que en realidad no es así? Bien. ¿Y cómo nosotros podríamos hacer un acto para glorificar y honrar a Dios el Día de la Madre, en su día, en su fecha, sí? Que podamos realmente ajustarnos a la Biblia. Esa es mi inquietud, pastor. Bueno, entonces decimos que, como le comento, en la Biblia hay muchas cosas que no son así, pero que se plantean. Por ejemplo, otra de los aspectos es, digamos, el monoteísmo. El monoteísmo supuestamente en la Biblia, y todo el mundo, usted le pregunta a todo el mundo y dice, no, Israel sí fue monoteísta. Falso. Israel jamás fue monoteísta. Y sin embargo en la Biblia está el texto que eso es una oración para los israelitas, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Deuteronomio 6:4. Entonces, no es que porque esté en el texto bíblico es una realidad ya, sino que es un ideal. Allá se tiene que llegar, pero en este momento no hemos llegado.
Otro aspecto de por qué se trabaja con esas características en la mujer hayal, en la mujer virtuosa, es que es muy posible que algunas pocas mujeres hayan tenido esas condiciones, pero que eran mujeres que eran ricas y que pertenecían a la alta sociedad, como por ejemplo las vacas sagradas de Basán, de las cuales habla el libro de Amós, que eran una clase de personas muy especiales, pero que no eran mayoría, eran una extrema minoría y que sobre todo, reitero, proyectaban el ideal de lo que debería ser una mujer para el hombre en cuanto a que éste podría darles, delegarles lo que a él le correspondería hacer por ser hombre y él vivir tranquilo, como le estoy comentando. Y ahora, ese texto allá no funciona por todo lo que hemos venido hablando, pero acá en nuestra actualidad, para aplicarlo a una mujer, digamos, que por ejemplo en una sociedad como la colombiana o como la sociedad, digamos, europea, donde están varios de ustedes, es muy normal. Por ejemplo, acá, digamos, en este grupo está Marta. Y Marta es una mujer bastante, solamente por mencionar. Y ahí también está Alexandra, que fácilmente pueden encajar en esta mujer virtuosa. Porque en la actualidad sí se puede, digamos, hablar de esa clase de mujeres, porque la misma sociedad no solamente les ha permitido, sino que les ha exigido. Y ahora se les está reconociendo cada vez más derechos y efectivamente una mujer sí puede en la actualidad comprar, vender, estudiar, aprender, capacitarse y ser incluso mucho más brillante que su hombre. ¿Ya? Entonces, digamos que en esta perspectiva no hay inconveniente de hablar en la actualidad de esa mujer y desafiarles para que sean mujeres virtuosas, teniendo en cuenta qué significa el término hayal en el hebreo. Y creo que la otra parte que mencionaste es cómo también podemos glorificar a Dios desde esa perspectiva, ¿sí? Pues bueno, podríamos hacerlo desde, gracias a Dios, es que una mujer puede lograr eso que puede lograr, pero también podemos ver estas mismas características o cualidades en Dios. También podemos ver esas cualidades en Dios, porque Dios también, desde la perspectiva patriarcalista, es macho, es hombre. Pero yo les decía en la clase pasada, no podemos decir si es que Dios realmente tiene un pene o una vagina. No, no podríamos decir eso, porque también no es corpóreo. Tendríamos entonces que decir que también podemos ver en Dios una parte femenina. Y en estos días hay aquí en Colombia un revuelo porque la señora Margarita Rosa de Francisco dijo que no creía en el Dios hombre, sino en el Dios madre, la diosa madre. ¿Listo? No hay problema. Eso ni le quita ni le pone a Dios. De hecho, la Biblia puede mostrarnos en varios pasajes cómo Dios se muestra también a sí mismo con rasgos femeninos en el sentido de que cuida, amamanta, Dios amamanta a su pueblo, Dios cuida a su pueblo y Dios muchas veces se presenta con rasgos femeninos en cuanto a la protección y el alimento de su pueblo. Entonces ahí no habría problema de nada. ¿Quién está levantando la mano ahí? ¿Es Alexandra? Sí, que no sé, yo percibo así, ¿no? Lo que puedo entender. Que en sí, en el fondo, Dios en aquel tiempo no quería estigmatizar a la mujer, sino como que el hombre Sí. era el que tenía esa actitud hacia la mujer. O sea, es, por ejemplo, si un hombre o una mujer le hace algo, entonces el hombre, bueno, dice, te perdono, pero entonces siempre la va a estar recriminando por lo que le hizo, ¿no? Sí. Pero no tanto es que Dios quería eso para la mujer. Claro, claro. Sí, y ahí volvemos a lo mismo. Recordemos, y aquí tenemos que hilar un poquito más atrás, porque acá tendríamos que preguntarnos si nuevamente, que eso es una pregunta que nos tenemos que hacer permanentemente y tenemos que responderla, en cuanto a que si la inspiración bíblica es una inspiración verbal con inerrancia, es decir, que si Dios dictó todas las letras, las ideas, las palabras, las letras de la Biblia, o que sencillamente le inspiró el mensaje a la geógrafo y el geógrafo lo colocó de acuerdo a su idiosincrasia, sus preferencias, sus condiciones, etcétera, que yo creo que es más por ese lado, ¿ya? Porque realmente no es que Dios haya deseado eso para la mujer, no. Dios creó al ser humano en igualdad de condiciones y eso lo podemos ver, como les comentaba, en el discurso inaugural de Jesucristo, donde aporta para las viudas, por ejemplo, que una viuda mujer, pues eso era lo más paria de la sociedad, mujer y viuda,
O por ejemplo, aquella mujer con el flujo de sangre, ¿recuerdan ustedes? Mujer extranjera y enferma de una enfermedad asquerosísima que era un flujo de sangre, según lo que hemos visto aquí en la Biblia. De por Dios, o sea, más alienada para dónde. Y sin embargo es a ella a la que el Señor la atiende, la restaura, la sana, la dignifica, etcétera. Entonces, esta manera de ver a la mujer en el Antiguo Testamento no es una herencia divina, es una herencia patriarcalista, ¿correcto? De ver de esa manera, reitero, tanto a Dios como hombre, como macho, como a la mujer, como débil, alienada, subvalorada, ¿ya? Entonces, eso no es un principio bíblico, un principio divino, no lo es. Entonces, no podemos nosotros confundir y decir, es que vea, ahí está la justificación bíblica. Pues, ¿qué más hacemos? Si es que ahí está en la Biblia, entonces que no, ojo, hay que interpretar esto de manera adecuada. El principio, hay un principio bíblico. Ese principio es el que nosotros tenemos que acoger. Lo mismo hay que decir de esta clase de mujer que se menciona en todo el libro de Cantares. Perdón, una mujer no podía ser así. Es que ni siquiera en la actualidad. Fíjense que en la actualidad una mujer es muy complicado. Tiene que ya tener mucha relación, mucha intimidad con su pareja, ¿correcto? Para que ella exprese algunas cosas, por ejemplo, en el área sexual. Porque si una mujer de primerazo, una mujer por más experiencia que tenga, si de primerazo, cuando tiene una relación sexual con un hombre y le va a demostrar todo lo que sabe, todo lo que quiere, o que quiero que me hagas esta, incluso en nuestra actualidad es mal visto. Entonces ya de pronto si la mujer le dice al hombre, mira, quiero que me hagas esto, uy, mija, ¿cómo así? Y entonces ya uno de hombre está pensando, ¿y esta con cuántos habrá estado? ¿Y qué tanta experiencia tendrá? Y a ver, y quiero, o sea, fíjese, mucho menos en una sociedad de 3000 años atrás, mucho menos en una sociedad patriarcalista como la israelita, se va a aceptar a una mujer con las características que propone el Cantar de los Cantares, donde se habla explícitamente de sexo y donde la mujer se desinhibe de manera natural, diciendo qué le gusta de su hombre y qué le gusta que su hombre le haga, y proponiendo incluso muchísimos aspectos de eso. Recordemos que el libro de los Cantares es bastante fuertísimo. Por ejemplo, déjeme leerle Cantares, digamos, 7:10. Yo soy de mi amado y en mí tiene su contentamiento. Ahí esa palabra que está en contentamiento en el hebreo es la raíz dalet bet bet, que significa eyacular. Entonces, yo soy de mi amado y mi amado eyacula dentro de mí. Wow, ¿cómo así? ¿Cómo se le ocurre eso? Salgamos al campo. La expresión en la Biblia, salgamos al campo, significa vamos al motel. Literalmente significa eso. Uy, una mujer que me diga vamos al motel, camine y yo le pago. Pues no, eso, o sea, eso cómo se le ocurre que eso en la actualidad, reitero, eso no es como porque tenemos como una doble moral, ¿no? Tenemos una doble moral. Entonces nosotros queremos que la mujer sea un diablo en la cama, pero cuando ya empieza como a decirme o a enseñarme a hacer una posición sexual, perdón, esta mujer, ¿con quién es que estoy yo? Pero por otro lado me encanta porque fíjese, como que es una mujer que también me desafía, como que, uy, incluso me enseñó esa, yo no me la sabía. Entonces aquí lo que se plantea es que como que hay una doble moral. Y les estoy diciendo que este texto acá no es, este texto del libro de los Cantares no es adecuado en el sentido de que, de hecho, una mujer tenía que ser obligatoriamente virgen cuando llegara al matrimonio. Perdón, y acá se habla de una mujer que tiene una experiencia sexual muy fuerte, muy fuerte. Por ejemplo, dice en el 5:4 de Cantares, mi amado metió su mano por el resquicio de la puerta. Esto es un eufemismo. La Biblia utiliza muchísimos eufemismos para hablar de lo sexual, muchísimos. Aquí no está hablando de esta parte de que mi amado metió su mano por el resquicio de la puerta, no. Aquí lo que quiere decir en el hebreo es, mi amado metió sus dedos en mi vagina. Oh, de por Dios. Entonces, ¿cómo es posible que se hable de esa mujer acá si es una mujer que la misma sociedad no le habría permitido ser así?
O sea, en la antigüedad y hasta hace muy poco tiempo que la mujer le dijera al hombre, quiero que me hagas esto. A ver, ¿qué le pasa, mija? ¿Usted está muy caliente o qué? Usted parece que tiene muchísima experiencia. O sea, eso era un problema, una pelea. Y fíjese que el hombre siempre tiene como esa intención de preguntar y como de saber y con cuántos has estado y qué tanta experiencia sexual tienes. Fíjese cómo es el asunto, pero mire todo lo que habla de la mujer en Cantares, en todo el libro de Cantares. Es que mire, mire por ejemplo cómo empieza diciendo el libro de Cantares. Ah, si me besaras con besos de tu boca, porque mejores son tus amores que el vino. Delicioso es el aroma de tus perfumes y tu nombre, perfume derramado, por eso las jóvenes te aman. Llévame en pos de ti, corramos. El rey me ha metido en sus habitaciones. Ahí está. Mire lo que dice otra vez el versículo 5. Morenas soy, hijas de Jerusalén, pero hermosa como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. No me reparen que soy morena porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se enojaron contra mí, me pusieron a cuidar las viñas, mas mi viña que era mía no guardé. Dime tú, amado mío, amado mi alma, ¿dónde apacientas tu rebaño? ¿Dónde descansas al mediodía? Pues ¿por qué he de andar como errante junto a los rebaños de tus compañeros? Dígame dónde está. Dígame dónde nos vemos y allá le llego. Es lo que está diciendo este texto. A ver, tengo ganas de tener sexo con usted. ¿A dónde le llego? ¿Dónde está? No quiero perder tiempo buscándolo en los rebaños de sus compañeros. Quiero estar donde usted está para que aprovechemos el tiempo al máximo. O sea, eso en una sociedad israelita, eso no era viable, eso no era posible, porque la mujer tiene que ser una mujer recatada, virgen. La mujer en la noche de bodas tiene que guardar la sábana en la cual haya evidencia de sangre de que era virgen y que en esa noche de bodas, entonces él, al penetrarla, mira, aquí está la mancha de sangre. Si no era así, esa mujer podría ser apedreada. ¿Quién está levantando la mano, Alexandra? Sí, y eso es la misoginia. Pues no sé si llegar hasta ese punto. Lo que pasa es que obviamente son aspectos que digamos, son aspectos que la misma cultura le ha enseñado. Recordemos que toda cultura tiene como un currículo oculto, así como toda institución tiene un currículo oculto, que eso no se enseña con palabras, pero sí se enseña con actitudes. Por eso se puede hablar de que los colombianos somos de esta manera, los alemanes somos de esta manera y los norteamericanos son así, ¿ya? Entonces, todo esto que estamos hablando es, digamos, como un aspecto cultural que se va pasando de padre a hijo, nieto, bisnieto. Y desde esa perspectiva podríamos decir, no es misoginia con el sentido estricto de la palabra, sino que es más bien un aspecto cultural que termina siendo impositivo como algo natural. Es que ese es el orden natural de las cosas. Entonces, desde esa perspectiva, yo no sé, no creo que se pueda hablar de ese otro aspecto, ¿ya? Pero sí, obviamente, estaría muy cerca de convertirse en un misógino por esa parte. Roland, ¿quiere decir algo? Sí, pastor. Vuelvo y juego. Y entonces, ¿para qué, con qué fin pusieron ese libro de Cantar de los Cantares en la Biblia? ¿Realmente debería estar en el canon bíblico ese libro? Bueno, esa sí es una discusión que ha habido siempre. Ese libro tuvo muchísimos problemas para ingresar al canon. La única manera en que pudo ingresar al canon fue porque le adicionaron el capítulo 1, versículo 1, el cantar de los cantares de Salomón. Ahí, entonces, no, eso fue Salomón, pero no, ese no era Salomón acá. Pero lo adicionaron para que pudiera ingresar al canon. Por otro lado, lo que se ha creído es, uno, que si es una proyección, ideal también de cómo quisiera el hombre que fuese la mujer. Y de pronto hay una persona que tiene una mentalidad muy amplia, muy abierta, muy liberal en cuanto al sexo, ¿correcto? Y termina entonces proponiendo ese poema, pero que no era el ideal, porque el ideal
de la mujer es Éxodo 22:15, o también Deuteronomio 22:13 en adelante. Debía ser una mujer virgen. El Cantar de los Cantares deja entrever un coqueteo que ni era corriente ni se esperaba en el Israel antiguo. No, o sea, una mujer, reitero, no solamente allá, sino en muchas otras culturas, cuando la mujer incluso demostraba que le gustaba mucho, digamos, el acto sexual con su pareja, ya era mal vista. Es decir, una mujer tenía que incluso recatarse lo que estaba sintiendo en ese momento. Porque ¿cómo es posible que esta mujer, entonces muy caliente o qué? Mire a ver, mija, ¿cómo es? Ya, y siempre está entonces la idea, porque como estamos en una cultura, mire, en la cual el hombre puede tener la cantidad de mujeres que tenga. Y entre más mujeres tenga un hombre, es el experimentado, el macho alfa, ¿no? El perro. Pero entre más hombres tenga una mujer, la más prostituta del barrio, la más promiscua, y ya va bajando su validez, ¿no? Su valor como mujer. Eso pasaba en Israel. En Israel no se esperaba un coqueteo que es tan corriente en el libro de Cantares. Y por otro lado se dice que si es una doble moral machista, que por otro lado el hombre no quiere ni pretende que su esposa sea así, pero sí va y busca a la trabajadora sexual, que esa sí le hace de todo. Pero por otro lado también como que quisiera que su esposa fuera así, y es que ella no me hace lo que esta me hace y por eso voy y busco a esta otra. ¿Sí ve? Pero si mi esposa me saliera con eso, bueno, un momento, a ver, ¿qué está pasando acá? Es que usted tiene un amante, cuénteme. Dígame, porque es que, ¿sí ve? Fíjese, porque es que no se espera eso de la mujer de su casa. Pero por otro lado, al parecer la fantasía del hombre es que la mujer sí sea un ángel en la casa y un diablo en la cama. Entonces, fíjese cómo es este asunto acá, ¿no? ¿Quién me levantó la mano? ¿Alexandra? Yo sí, sí iba a comentar lo que usted dice, ¿no? Porque es como que el hombre no dejó ser la mujer realmente quien ella es. Y como usted dice, bueno, quiere una mujer así, pero en la casa quiere que la mujer sea así, pero busca en la calle lo que la mujer quiere que sea. O sea, es una doble moral, ¿no? Sí, es una doble moral ahí. Mire lo que dice, por ejemplo, sí, es una doble moral, tremendamente una doble moral, y sobre todo la doble moral está en el sexo muy activa, y en la Biblia ahí está esa doble moral. O sea, ¿para qué están textos como Proverbios 31 del 10 en adelante, la mujer virtuosa, o el libro de Cantares, cuando eso socialmente no era aceptado? Socialmente eso no era correcto. Mire lo que dice, por ejemplo, Éxodo 22 del 16 en adelante. Si alguien engaña a una joven que no ha sido desposada y duerme con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Si su padre no quiere dársela, él le pagará conforme a la dote de las vírgenes. Ahí está. Entonces, tenía que ser virgen, ¿no? Y si dormía con ella, pero no la tomaba como esposa, pues tenía que pagar una multa, ¿cierto? Muy bien. Y mire lo que dice el Deuteronomio 22, versículo 3 en adelante. Cuando alguien tome mujer y la desprecie después de haberse llegado a ella, ojo, le atribuya faltas que den de qué hablar y diga, a esta mujer tomé ella al llegarme a ella, no la hallé virgen. Entonces el padre y la madre de la joven tomará las señales de su virginidad y las llevará a los ancianos y a las puertas de la ciudad. El padre de la joven dirá a los ancianos, yo di mi hija a este hombre por mujer y él la menosprecia. Ahora le atribuye faltas que han de qué hablar diciendo, no he hallado virgen a tu hija. Pero vean, aquí están las señales de la virginidad de mi hija. Y extenderán la vestidura delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán, multándolo con 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven, por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel. Ella seguirá siendo su mujer y él no la podrá despedir en toda su vida.
Pero si resulta ser verdad que no halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de la ciudad hasta que muera, por cuanto cometió una vileza en Israel al prostituirse en casa de su padre. Así extirparás el mal de en medio de ti. Ahí está. Entonces, una mujer tenía que ser virgen y tenía que mostrar, esa mujer tenía que guardar las sábanas de su noche de boda como un tesoro, porque a este tipo de aquí a mañana se le da por decir que yo no era virgen y bueno, entonces aquí está mi trofeo. Pero eso era bastante fuerte porque hasta donde yo tengo entendido, no todas las mujeres sangran cuando tienen una relación sexual por primera vez. Hay otras que tienen un himen muy elástico, bueno, en fin. Entonces, eso era un proceso bastante fuerte, ¿no? Pero bueno, eso era lo que había. Entonces hay como una doble moral machista, sexual, una doble moral machista en cuanto a lo comercial, en cuanto a lo productiva que debe ser una mujer. Por una parte no se le deja y no se le permite, pero por otro lado quisiera que fuesen así. Por una parte no puede expresar su deseo sexual ni su placer sexual, pero por otra, ojalá fuera así, ojalá mi esposa fuera así. Entonces fíjese cómo es ese asunto. ¿Listo? Por otro lado, solamente unos textos que ya son muy tardíos van a expresar cierto derecho de las mujeres a una herencia, pero es un derecho que no es igual al del hombre. Miren lo que dice, por ejemplo, el texto de Números 27:36. Coloqué mal la cita, muchachos. No es el texto. Bueno, ese sí se los quedé viendo porque lo coloqué mal la cita. No, mentira, sí lo es. Es que es todo el capítulo. Las primeras partes del capítulo. Mire, aquí está pasando un asunto con un señor que tenía unas hijas y ellas reclaman la herencia de él. Pero este es un caso entre miles en Israel. Se acercaron las hijas de Zelofead, hijo de Jefer, hijo de Galaad, hijo de Maquir. Bueno, en fin, versículo 2. Se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar, delante de los príncipes y de toda congregación, a la puerta del tabernáculo de reunión y dijeron: nuestro padre murió en el desierto. Ojo, él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra el Señor en el grupo de Coré, sino que por su propio pecado murió y no tuvo hijos. ¿Por qué será borrado el nombre de nuestro padre de su familia? ¿Por no haber tenido hijos? Danos alguna heredad entre los hermanos de nuestro padre. Y Moisés llevó su causa delante del Señor, y el Señor respondió a Moisés: bien dicen las hijas de Zelofead, les darán en posesión una heredad entre los hermanos de su padre, y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Y a los hijos de Israel les dirás: cuando alguien muera sin dejar hijos, traspasaréis su herencia a su hija. Si no tiene hija, daréis su herencia a sus hermanos, y si no tiene hermanos, daréis su herencia a los hermanos de su padre. Si su padre no tiene hermanos, daréis su herencia al pariente más cercano de su familia, y y para los hijos de Israel esta será una norma de derecho, como el Señor mandó a Moisés. Este texto es bien interesante, y este texto está vigente hasta la actualidad. Entonces reclaman porque ¿cómo así que mi papá murió, no tenía hijos, y entonces ¿qué? ¿Se va a perder la herencia de él? No, nosotros somos las hijas y creemos que tenemos derecho a heredar lo que nuestro papá dejó. Y ahí entonces es un proceso que se da. Este texto es un texto tardío. Aquí habla de Moisés, pero recordemos que cuando la Biblia habla de Moisés, no siempre se refiere al ser humano como tal, sino que se puede referir a lo que es herencia, ¿no? A lo que es herencia como tal. En conclusión de todo esto que le he venido hablando, el Antiguo Testamento no es útil para aportar para los actuales esfuerzos justos en pro de una emancipación de la mujer. Es decir, la mujer está buscando cada vez más emanciparse, ¿no? Liberarse. Algunas de esos aspectos en los cuales desea liberarse, genial, hágalo. Pero por favor, no se puede utilizar el Antiguo Testamento como paradigma de liberación, de emancipación, porque realmente no es así. En el Antiguo Testamento ya vemos las condiciones en las cuales vive una mujer.
y tampoco la historia del Israel antiguo, como tampoco la historia del judaísmo. Ninguno de esos aspectos nos van a ofrecer, digamos, alternativas de liberación de una mujer. Al contrario, lo que brindan es degradación cada vez más de la mujer. En el Antiguo Testamento lo que hace es degradarse a la mujer. Qué pena decirlo yo, profesor de Antiguo Testamento, pero es la verdad. Es lo que se está planteando en el texto bíblico. Preguntas. ¿Cómo puede llegar uno a enseñar un texto bíblico eso hoy en día, pastora? Ayer precisamente mi hija me hablaba sobre eso y me decía que en el instituto había salido una compañerita diciéndole "Es que la Biblia es muy machista". Una niña, creo que es agnóstica la niña o algo así. Y Sí, ahí lo que se puede tomar ese texto para decir esto no se debe hacer, porque es que cuidado, la Biblia no solamente habla de aquello que se debe hacer, sino también de aquello que no se debe hacer. Es decir, ¿para qué están dados estos textos en la Biblia? Están dados sencillamente para que nosotros entendamos que si nosotros queremos dignificar a una persona, esto no se puede hacer. Por ejemplo, lo que está pasando que le menciono acá, el episodio de Amón y Tamar. ¿Recuerdan ustedes que Amón y Tamar, ambos son hijos de David, correcto? Son hijos de David, pero son hijos de diferente mamá. Y Amón se enamora de Tamar y traza todo un plan diabólico de tal manera que termina yendo Tamar a su casa por petición de él para su papá. Y finalmente Tamar es violada por Amón. Luego de que la viola, dice que la odió más de lo que la amó. ¿Ya? Tamar, antes de que la viole, le está diciendo que no, que esperen y que si quiere se la pida al papá como esposa y que el papá se la va a dar. Son medio hermanos. Y que dice que el papá se la va a dar. Luego, cuando Tamar es violada, recuerde que Tamar era hermana de Absalón. Absalón finalmente se entera de esa violación y dice, fuerte este asunto, pero tranquila, deje que yo los cobro. Pasaron creo que 1 o 2 años. Absalón hace una fiesta en su casa, invita a sus hermanos. David tiene ciertas sospechas e inicialmente no quiere dejar ir a Amón y finalmente accede. Y en esa fiesta, Absalón mata a Amón. Estamos hablando de la flamante familia del flamante paradigmático rey de Israel, David. Asesinatos, violaciones, intrigas, envidias, en fin. Como padre, David fue un fracaso. Y finalmente, entonces, Absalón mata a Amón. Pero ¿para qué está dado todo ese texto en la Biblia? ¿Y por qué le estoy diciendo todo esto del paradigmático rey de Israel que fue un fracaso como padre? Aún en esos relatos hay enseñanzas para nosotros. Esto es un episodio terrible, terrible. Cuando se da cuenta David de eso, ¿qué es lo que dicen? Guarden silencio, no digan nada. ¿Y cuántas veces las violaciones en la familia suceden al interior de la misma familia? Fue el papá, el hermano, el cuñado, el abuelo, etcétera, pero no diga nada porque es que él es el que provee para la casa. Y si lo echan a la cárcel, entonces, ¿quién nos va a dar de comer? ¿Usted, mija? ¿Usted se va a ir a trabajar? Cállese y aguante, que para su mujercita ella es fuerte. Y entonces estos textos nos llevan a decir, ojo, tome medidas preventivas al respecto. ¿Cómo así, David, que eres el hombre conforme al corazón de Dios y sin embargo mire cómo está vuelta su familia? Nosotros podemos pasárnosla salvando el mundo, pero ¿qué sacamos con salvar el mundo y perder nuestro hogar y nuestros hijos? Es lo que nos quiere decir el texto. Entonces, son textos que están ahí para mostrarnos un paradigma de lo que es malo y qué fue lo que llevó a tanta maldad. Entonces, bienvenidos esos textos desde esa perspectiva. Son enseñanzas negativas de aquello que no debemos hacer, porque mire cómo se termina. Entonces, desde esa perspectiva son textos muy, muy valiosos
para los seres humanos. O sea que la Biblia no solamente enseña como ejemplo de lo que se debería hacer, sino que también enseña como ejemplo de lo que no se debería hacer. Y este texto, por ejemplo, es un texto normal en cuanto a lo que no se debe hacer. ¿Ya? Entonces, desde esa perspectiva, bienvenido todo este asunto de la enseñanza de la mujer, ¿no? Y de otra cantidad de enseñanzas que hay en el texto bíblico. Reitero, de lo que se debe o de lo que no se debe hacer. ¿Ya? Entonces, ahí está. De todas maneras, el mensaje de la Biblia, ¿dónde está el mensaje divino en la Biblia? Está ahí. Lo que pasa es que yo tengo que escogerlo. El mensaje divino aquí en este evento de Amor y Tamar es cuidado. ¿De qué manera estoy educando a mis hijos? A tal punto que es mi propio hijo el que viola a mi propia hija. Tenga cuidado con eso. ¿De qué manera yo como hermano estoy mirando a mi hermana? ¿La estoy mirando como mujer? Me estoy así como guindando en la puerta cuando ella se está bañando y para verle sus formas femeninas, cuidado. Mira dónde puede llegar a violar a su hermana, a su hija. ¿Sí? Entonces son todas esas enseñanzas que están ahí. Pero sí, tenemos que ser honestos. La Biblia en el Antiguo Testamento es patriarcalista. En otras palabras, machista. La mujer en el Antiguo Testamento está degradada. Sí, ese es el asunto. La verdad es que no les he expuesto ni siquiera la mitad de lo que tengo de exponerles en la mujer. La verdad, tengo muchísimas diapositivas. A propósito, tengo que pasarles todas estas diapositivas que solamente les he dado algunas, pero les he presentado muchas durante todo este curso. La próxima